Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un capítulo más de Psicología en Desarrollo. Nos agrada tenerlos una vez más en este capítulo del día de hoy y pues como en capítulos previos me acompañan mi compañero David Vincent. Hola David. Hola, ¿qué tal, Monse? Ari, Mariana, un gusto estar con ustedes. Un gusto, como ya mencionó, también está mi compañera Ari. ¿Cómo estás, Ari? Hola, buenas noches, Monse. Igualmente un gusto estar con ustedes y pues saludar a las personas también que nos están escuchando. Gracias, Ari. Y finalmente, pero no menos importante, Mariana, ¿cómo estás? Hola Monse, hola David, hola Ari, un gusto otra vez aquí platicar de temas pues, que consideramos pertinentes, que todo el mundo sepa y tenga cierto conocimiento, entonces un gusto compartir nuestros conocimientos en el podcast una vez más. Muchas gracias, compañeras, compañero. Mi nombre es Montserrat, como ya lo mencionaron mis compañeros, y claro, en este capítulo de hoy, pues como podrán leerlo en el título, vamos a estar hablando de adicciones, qué onda con las adicciones, un poquito de historia, cómo se generan, y finalmente, pues claro, cómo prevenirlas. Pues bueno, primero creo que sería importante que empezáramos como una definición un tanto como coloquial o conocida. La Asociación Americana de Medicina de la Adicción nos pone una definición de qué es una adicción y nos dice es una enfermedad primaria, pero también es crónica, ¿no? Que da recompensas cerebrales, da cierta motivación a la memoria y algunos circuitos o procesos relacionados. Y finalmente afecta los neurotransmisores, que también los conocemos como hormonas, también, ¿no? De la felicidad, del amor, etcétera. Las altera sus interacciones y la recompensa que estas pueden generar perdón, entonces se altera la jerarquía de algunas motivaciones, incluso algunas necesidades o conductas, y pues esto completamente influye pues en ingerir alguna sustancia, ¿no? Que prácticamente podríamos definir que es como existe esta alteración gracias a alguna sustancia o alguna actividad, que posteriormente vamos a platicar que algunas actividades efectivamente pueden ser adicciones, finalmente le genera una recompensa muy inmediata al cerebro. Y creo que también hemos platicado en algunos otros episodios, el cerebro, a pesar de que es un órgano muy importante que nos hace ser lo que somos como seres humanos, también a veces tiende a ser como muy flojo en el sentido de que busca el camino más fácil para poder resolver alguna situación o recibir algo a cambio. Entonces, por eso es como muy fácil o pasa como muy momentáneamente que se pueda volver algo, una adicción, porque la recompensa comienza a ser inmediata. El cerebro empieza a decir, pues esto está muy chido, esto me gusta, me genera cierto bienestar, entre comillas, ¿verdad? Muy rápidamente, entonces, pues de aquí soy y sigue consumiendo o sigue buscando tener esa sensación a un grado que se vuelve hasta como una necesidad y es ahí cuando ya se volvió una adicción. Creo que de igual forma para complementar lo que nos compartes, Mari, me parece pertinente destacar que una adicción como tal puede llegar, digamos, a la vida de una persona o puede generarse en cualquier etapa, ¿no? O sea, realmente se tiene como esta creencia o este estereotipo de que si estás en la adolescencia es cuando puedes hacerte adicto a algo, ¿no? Cuando realmente no. Puede ser incluso en edades más avanzadas que las personas caigan por determinados factores que vamos a ahondar un poco más en ello más adelante, pero al final de cuentas puede ser en cualquier etapa, ¿no? Claro, en la adolescencia, ¿por qué se ve tan presente o por qué es un poco más marcado? Porque al final de cuentas, en esta etapa vemos que está, pues sí, que está plagado, que tiene gran importancia, pues la parte de las relaciones, ¿no? De cómo se va relacionando las personas, los adolescentes y las adolescentes con su entorno. Entonces, claro, si el entorno lo que les provee prácticamente es este acercamiento a cualquier tipo de adicción que ahorita vamos a platicar, es por eso que hay como una pues sí, con mayores estadísticas, digamos, en esta etapa. Sin embargo, bueno, recalcar que puede ser a cualquiera. Nosotros podemos encontrar justamente como lo mencionabas, ¿no? Al hablar de distintos tipos de adicciones, nosotros nos podemos encontrar en que la mayoría de nosotros tiene esta percepción, ¿no? Al hablar de soy adicto, nos vamos directamente a las drogodependencias, ¿no? Al uso de estas sustancias psicotrópicas, psicoactivas. En la mayoría de los enfoques también escuchamos esta misma
am, forma en la que recibimos la información, ¿no? Al decir, oye, es que me he vuelto adicto, se va a estos aspectos respecto a la intervención en este tipo de situaciones. Sin embargo, pues nosotros podemos ver que en las distintas guías que podemos estar encontrando, pues la parte de las adicciones está situada entre los trastornos psicológicos con mayor índice de abandonos, ¿no? Y una mayor tasa de recaídas. Es necesario entonces tener una actualización constante, ¿no? En algunas de estas propuestas, ya que el modelo del cual nosotros nos estamos haciendo adictos a ciertas cosas va modificándose, ¿no? Desde estas anteriores drogodependencias hasta el uso de la tecnología, ¿no? De forma excesiva, ¿no? Incluso nos podemos ver enfrascados en adicciones a estar enamorado, en estar presentemente y continuamente en esta sensación de conocer a personas nuevas, ¿no? En esta sensación de todos los estímulos que nos están generando placer. Ujú. Y entonces tenemos que hablar justamente de algunas palabras claves que a lo mejor estaremos diciendo a lo largo de el episodio, que es la aceptación y el compromiso, ¿no? Para que podamos aceptar estas eh, pues, acciones. Claro. Hay que identificar entonces cómo sabemos que somos adictos a algo. Principalmente, pues cuando esta drogodependencia, un abuso de sustancias, alguna conducta, alguna actividad que estaremos desarrollando más adelante, pues tiene que ya ser imprescindible para mi vida. Es decir, hay personas que despiertan y de inmediato encienden un cigarro, no han desayunado, pero ya se encendieron un cigarro porque el cuerpo lo requiere, se los está pidiendo, ¿no? Así con cualquier otra sustancia de la que se esté abusando o cualquier otra actividad. Hablando que ya no solamente estamos mencionando, vaya, sustancias, drogas, bla, 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 sino también cuestiones de las tecnologías, pues también no. Así como hay personas que se despiertan y encienden un cigarro, hay personas que se despiertan y lo primero que hacen es revisar redes sociales. Lo mismo, apenas se están quitando la lagañita del ojo, pero ya están scrolleando en Facebook y porque es algo que lo hacen inmediatamente, a lo mejor en cuestión de tecnología no es algo que me esté requiriendo mucho mi sistema, pero sí es algo que ya lo hago de manera momentánea. ¿Qué pasa también? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, cuando se intenta dejar este hábito, esta conducta, pues hay irritabilidad, lo que podríamos considerar como periodo de abstinencia, repito, irritabilidad, no estoy de muy buen humor, quizá las cosas me molestan, como también si estamos hablando en cuestiones de abuso de sustancias, síntomas físicos, ¿no? Taquicardias, dolores de cabeza, etcétera. Entonces yo creo que también sería sobre todo entender que hoy en día también gracias a la modernidad hay como cada vez nuevas adicciones o incluso enfermedades en general, tanto enfermedades físicas como mentales. Hay muchas que son nuevas, o sea, incluso podríamos decir hace 5 años el COVID no existía. Entonces también hace un siglo pasado no hay enfermedades que existen hoy en día o que son hoy en día muy comunes debido a la forma en la que vivimos. Y algo que es muy cierto es que las adicciones cada vez hay como más formas o más estímulos o actividades o sustancias a las que nos podemos hacer adictos o adictas por la forma en la que vivimos o en la que interactuamos con nuestro entorno y sobre todo lo que el entorno también a veces nos demanda, ¿no? Eh, con este ejemplo que ponía Monse sobre qué es lo que yo hago también al levantarme en las mañanas, ¿no? No solo puede ser el teléfono, no solo puede ser echarme un cigarrito, es traer un café en el estómago durante todo el día y que si no me tomo mi café, no despierto o digo, puede ser café, puede ser teléfono, puede ser cigarro, puede ser cualquier otra cosa. Entonces es muy importante como que también hagamos una breve introspección, yo creo, cada uno de nosotros, nosotras, hacia nuestros hábitos y nuestras rutinas, porque en esos también podemos encontrar algunas adicciones que si bien no son las sustancias, pero sí podría ser que finalmente nos están dando una motivación inmediata y que el sistema de recompensas que tiene el cerebro finalmente lo están haciendo de una manera que no es adecuada o que sobre todo nos genera
un bienestar a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que igualmente es importante destacar que en ambos casos, ya sea una adicción a una sustancia o bien a alguna conducta, en ambos casos se ve un deterioro, ¿no? O sea, realmente ya podemos hablar de una adicción cuando hay un deterioro significativo o considerable para la salud de la persona y que abarca varias esferas, no solo el aspecto de cómo se puede sentir o puede ir permeando la salud, sino cómo va de cierta manera interviniendo en sus relaciones, en el trabajo, en la escuela, con la familia, con su círculo de amigos, etcétera, es cuando también podemos destacar de cierta manera que es como un indicador, ¿no? De igual forma, creo que es pertinente resaltar también que no solo afecta, cuando una persona es adicta, no solo le afecta a sí mismo o a sí misma. A final de cuentas, hablamos también de una afectación que va para toda la familia o para todas las personas que están alrededor del sujeto en cuestión, ¿no? Tantito, por ejemplo, me acordé de una situación que les quiero compartir. Hay un joven, me tiene, no sé qué les gusta, no sé, calculándolo unos 28 años quizá, que por donde tenemos entendido es un vecino, es adicto al alcohol y no sé qué otras cosas. La verdad es que no tenemos como conocimiento de ello, sin embargo, saco este ejemplo a colación porque, claro, o sea, la afectación a él es evidente. Hay un daño físico y también mental bastante considerable. Sin embargo, lo saco porque también su mamá, que es con quien convive, constantemente justo está ya en un estado de ansiedad prácticamente perpetua porque pues no sabe ni siquiera dónde está su hijo, cómo está. O sea, realmente sí se ve un daño significativo y considerable a las personas con quienes se desarrolla, con quienes se desenvuelve esta persona. Creo que aquí también tocas un tema como muy importante, Ari, porque también nuestro contexto, nuestra familia, tanto en lo social como en lo fisiológico, porque a veces también algunas adicciones se pueden heredar, desgraciadamente, es un factor a veces un tanto determinante o parcialmente influyente en cómo yo me voy desenvolviendo y qué tan propenso soy yo a desarrollar una adicción. O sea, la genética finalmente sí puede jugar un papel ahí a tomar en cuenta, pero es una combinación, acuérdense, como de muchas cosas, lo biológico, lo genético, lo ambiental, lo contextual, mi personalidad, mis experiencias, o sea, es una combinación de muchas cosas que, así como hay, por ejemplo, historias de vida que dicen no, y que hacen películas al respecto, ¿no? No tenía nada y lo consiguió todo, etcétera, pues así también puedes tenerlo todo no y perderlo o de plano no poder conseguir nada. Entonces, vaya, es pues hasta te diría como una ruleta en el sentido de que de acuerdo a cómo se vaya desenvolviendo todo lo que hay en mi entorno, mi biología, mi personalidad, mis experiencias, es como también puedo ser yo propenso o propensa a desarrollar alguna adicción, ¿no? Entonces, algo que nos podría como ayudar a observar o a tener en cuenta para como, tener como ciertas alertas que nos podrían servir eh, y que nos ayudaría a identificar sobre todo cómo se puede dar una adicción, es que sobre todo cuando uno ya es adicto o adicta, o cuando finalmente tiene una adicción, hay una incapacidad para mantener la abstinencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un poquito que ver con lo que hablábamos, es yo llego a un punto en el que para el cerebro es tan necesario eso que yo estoy haciendo o eso que yo estoy consumiendo, que no hay forma en la que yo pueda dejar de detener, que no hay forma, perdón, en la que yo pueda detener. Entonces, por lo tanto, hago lo que sea para yo poder conseguir o continuar con esa actividad o con esa sustancia. Entonces, no hay un control como de los impulsos. Hay también, por lo tanto, un deseo intenso, enorme, por consumir o realizar alguna actividad. Y por lo tanto, como estoy tan cegada como por esa falsa necesidad que me ha creado esa sustancia o esa actividad, puede haber una dificultad muy grande para reconocer las consecuencias, obviamente negativas, de lo que me está causando yo repetir o consumir constantemente las sustancias, ¿no? Entonces, por lo tanto, como no hay cierto control de impulsos, no hay un control del deseo,
hay dificultad para se nubla el juicio finalmente porque yo no observo bien las consecuencias de mis acciones, pues por lo tanto la respuesta emocional que yo voy a tener ante esas situaciones no va a ser adecuada, va a ser bastante disfuncional y finalmente va a estar afectando mis relaciones interpersonales, que es lo que platicaba un poquito Ari, ¿no? Cómo impacta también no solo a la familia, sino a mis entornos, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver que afecta lo que yo estoy haciendo a mis círculos más cercanos, como podría ser como de adentro hacia afuera, ¿no? La familia, las amistades, el trabajo, alguna actividad como hobby, etcétera, o que me están afectando también a mí, es cuando tenemos que empezar a voltear a ver pues, qué es lo que está pasando, que me ayuden estas alertas para identificar que pues puede ser probable que yo o alguien cercano o cercana a mí pues pueda tener una adicción. Muy bien, yo creo que todo lo que tú estás diciendo es muy importante, ¿no? Porque a veces se nos va a olvidar esta condición, la cual es una conducta, ¿no? Que va dirigida a esta búsqueda de placer o a veces hasta la reducción de un malestar, ¿no? Y vemos que entonces se va a manifestar un patrón que va a cumplir dos condiciones, que es un fallo recurrente en mis mecanismos de control conductual y una continuación de la conducta a pesar de estas consecuencias negativas, ¿no? De gran magnitud, como tú decías, ¿no? Diversas teorías y modelos van a estar enfatizando en un funcionamiento adecuado, ¿no? Ya que, ¿qué es lo que favorece? Que la falta de control o la ausencia de modelación, ¿no? En estas estructuras para las personas y hay modelos neuropsicológicos que están trabajando en la unificación de las teorías de la adicción como una alteración en los sistemas de toma de decisiones. En estos toma de decisiones, pues tenemos evidencia de que a veces, ahora sí, de nuevo volviendo a estas drogodependencias, que el abuso y de estas sustancias que están asociadas con cambios neuroanatómicos van a haber causado un deterioro cognitivo de magnitud variable, ¿no? En una revisión, en esta evidencia clínica que a veces se nos olvida a la hora de trabajar con los pacientes que sufren esto, podemos ver que ha afectado a procesos como la memoria episódica, el procesamiento emocional, ¿no? Y estos componentes ejecutivos tienen que ver en nuestra toma de decisiones, ¿no? Ya que estamos en este periodo donde yo tengo o el pensamiento que me genera una emoción y tomo estas decisiones, o tengo la emoción que me genera un pensamiento y me hace generar estas decisiones. Nosotros podemos ver justamente que estos daños a veces se buscan suplir con psicoestimulantes, como lo puede ser el alcohol, ya que se va a relacionar a ciertos comportamientos, ¿no? Como esta puerta o estas alteraciones que me generan pues capacidades o mejorar en el plano eh, respecto a mi propio autoconcepto, ¿no? Y entonces aquí pues podemos encontrar justamente, ¿no? Yo busco diversas formas de suplir estas carencias, ¿no? Estas conductas se vuelven prevalentes, ¿no? Ya que nosotros presentamos un rango de variación de emociones que va a estar cambiando, ¿no? Y si no sabemos afrontarlo, se ha reconocido también desde otros modelos que las adicciones son esta parte en la que yo me voy a estar fugando. Incluso si lo podemos trabajar con otras patologías, por ejemplo la esquizofrenia, su repercusión en este funcionamiento cotidiano puede ser muy importante, ¿no? Y como tú decías, con dramáticas consecuencias. Por lo tanto, así como ahorita estamos hablando de lo neuropsicológico, no lo podemos reducir solamente a estas bases, ¿no? Sino a la atribución de la propia autoeficacia con la que estas personas van sintiendo en su vida los efectos de la exposición y la post-exposición a estas drogas. Por ejemplo, igual yo puedo alguna vez probar alguna sustancia y entonces en el post-exposición yo siento, no, esto no es lo mío, ya lo dejo, ¿no? Y entonces aquí es donde podemos quedar enganchados más a estas adicciones, ¿no? Como de, ay, wow, fui a un cuarto donde puedes romper cosas y ya me hice adicto porque me siento con mucho poder, entonces eso genera una recaída temprana, ¿no? O la adquisición de habilidades para rehusar que esa misma
circunstancia o esta sustancia o esto que me está generando un cambio eh, sea un consumo adictivo, ¿no? Que yo no lo pueda aceptar. Entonces, esta disposición al cambio, nosotros vamos a tener un menor compromiso hacia tratamientos, ya que no vamos a estar viéndolo como un problema, ¿no? Sino es, pero ¿cómo? Si esto me hace mejor persona, ¿no? Entonces, hay algunas adicciones que discretamente, como mencionabas, el café, yo no funciono sin mi taza de café, ¿cómo me la vas a quitar o por qué me dices que soy adicto, ¿no? Entonces, en este punto tenemos esta atribución a que sin esto yo no tengo eficacia, ¿no? Y también como psicólogos o terapeutas podemos ver que la capacidad de insight es menor. Ujú. Entonces tenemos una menor capacidad para reconocer la gravedad de la adicción y de los problemas asociados, así como un nivel de retención más baja, lo que nos hace que el nivel de abstinencia tras el tratamiento pues se ha evaluado como una práctica todavía más dolorosa para el paciente que va atravesando a través de todas estas funciones dañadas a acciones encaminadas a esta rehabilitación. Resumiendo un poco, pues tenemos entonces en cuenta que la adicción funciona a base de un sistema de recompensa. No solo es el volver a repetir la acción o volver a consumir la sustancia, sino que va a llegar un momento también de sobreestimulación. Es decir, la pequeña dosis que yo consumía o el pequeño tiempo que yo pasaba frente al teléfono ya no me es suficiente para calmar la sensación, emoción, sentimiento del cual sea que yo estoy escapando, necesito más. Lo que hace que obviamente pues aumente la dosis, aumente el tiempo frente a pantalla, mi taza sea más grande, mi taza de café, etcétera, etcétera, etcétera. Y son factores que también debemos empezar a considerar, como bien lo mencionaba Mariana, ¿no? Hacer este ejercicio de autoobservación que estoy realizando en mi día a día, qué tanto estoy pasando frente a la pantalla, qué tanto estoy consumiendo café, ¿no? O sea, hay cuestiones que vemos como muy inofensivas, muy inocentes, pero que realmente pueden estar generando algún tipo de adicción, ¿no? Y lo ya mencionado, además de que pudiéramos incluir que los videojuegos, que ver series, que estando viendo videos en YouTube también pudiera ser, hasta conductas como un poco más, digamos, fuera de lo común, pero que también son de importancia, la cuestión de la ludopatía, que es esta adicción a los juegos de azar, ¿no? Que tanto estoy yendo al casino o que tanto se me está yendo el dinero en apuestas también. Ujú. También conducta sexual, ¿no? Cuánta actividad sexual estoy teniendo, con qué personas, aparte, porque también en este tipo de acciones no solo es la conducta que estamos repitiendo, sino también una cuestión de que quizá nos estamos exponiendo a riesgos como infecciones de transmisión sexual, que la persona con la que estoy intimando ese día, pues sí, la conocí en este momento porque también es parte como de mi juego, pero pues ya no sé nada más y entonces, pues eso, no sé a qué tipo de riesgos me estoy exponiendo, entre otras situaciones. Entonces, vuelvo al punto, ya no solo es este sistema de recompensa de que algo me está haciendo sentir bien, me está generando esta sensación de empoderamiento o de que estoy escapando o de que el viaje estuvo súper bueno, sino que además tengo que ir en aumento, en aumento, en aumento. Y a veces, si estamos hablando de sustancias, ese aumento nos puede llevar a, pues desafortunadamente, la muerte. En este punto, y justo retomando lo que las dos y David compartían, creo que es importante también destacar que no todos los tratamientos, por lo tanto, van a ser iguales. ¿Por qué lo comento? Porque en ocasiones, no sé, con un ejemplo a lo mejor, entre comillas, básico, no básico, más cotidiano, que es la adicción al tabaco, por ejemplo, que se dice, bueno, pues déjalo de golpe o velo dejando de poquito en poquito. Sin embargo, ok, puede funcionar para algunas personas, pero no para todas va a ser igual, precisamente por lo que ustedes comparten, ¿no? Si hablamos ya también de esta relación con los factores externos, con los factores psicológicos, con factores un tanto más biológicos, va a ser completamente diferente lo que necesite una persona que a lo mejor ya trae una predisposición a que se haga o a que mantenga una adicción al tabaco por parte del aspecto genético a alguien que a lo mejor nada más tiene como factor de riesgo pues la cuestión del medio, ¿no? Del entorno. Entonces va a ser distinto también
hay muchas personas, y sigo bajo este ejemplo que creo que es un poquito más cotidiano, entre comillas, que dicen, bueno, ¿qué es lo que hago? Quiero dejar de fumar, ¿qué pasa? Lo dejo para el día siguiente, cuando realmente no, también tiene que ser algo que vaya de forma progresiva, o sea, que vaya, no progresiva, más bien de forma paulatina, perdón, que vaya disminuyendo de poco en poco para de cierta manera ir incluso creando un hábito, ¿no? Así como se creó el hábito para consumir la sustancia, bueno, que se vaya creando de cierta manera, pues para irlo reduciendo, ¿no? Y por lo tanto, claro, no solo radica en ello, radica también en un acompañamiento, pues psicológico, un acompañamiento con algún profesional que pueda también abordar los otros factores o que pueda tratar, digamos, o intervenir sobre los otros factores para que esta conducta pues disminuya o bien cese. Creo que lo que tú mencionas es muy importante, ¿no? Ya que eh, a pesar de que existen patrones, como tú lo dices, ¿no? Cada una de estas conductas se va a ir determinando de acuerdo al nivel, ¿no? Que nosotros hemos desarrollado, pues, esta evitación experiencial, ¿no? De forma destructiva o una inflexibilidad psicológica, ¿no? En este sentido, ¿qué tanto yo puedo volver a retomar el control de mis eventos, ¿no? En ese sentido, las particularidades de la historia del individuo, la aparición de eventos privados aversivos como la tristeza, la ansiedad o la ira, van a cumplir esta función discriminativa de conductas de abuso, ¿no? Que tú mencionas a determinada sustancia o a determinada actividad, ¿no? Con el fin de que yo pueda acabar o reducir tal estado. No es lo mismo que yo fume cada vez que haga una actividad que disfrute. A lo mejor puede ser después de manejar un largo camino en carretera, hacer una pausa para fumar, a fumar cuando yo recuerdo que he perdido a mi padre, ¿no? Y que algo que hacíamos era fumar. Entonces, cada una de esas conductas va a generar una discriminación a la hora de que por qué empiezo a llevarlo hacia un trastorno que podría ser funcional para la evitación de estas experiencias, ¿no? En cuanto a estas condiciones que se han fomentado, que me orientan a reproducir eso, ¿no? Entonces, el desarrollo de esta flexibilidad en estas adicciones supone que tenemos nosotros la elección conductual de que no depende del malestar ni de las ganas de consumir o lo que esté experimentando, sino lo que sea para mí importante en función a una serie de valores personales. Por ejemplo, mantenerse en el cuidado de mi hijo pequeño en lugar de irme a consumir alguna sustancia o irme de fiesta, pues eso me puede ayudar a generar un control en estos estímulos, ¿no? Aunque yo quiera reducir el estrés producido por mi trabajo. De esa manera, entonces, tenemos que ayudar a las personas a lidiar con estas circunstancias personales y a realizarse de manera diferente con estos pensamientos y emociones. Por ejemplo, de nuevo, por los generados por el fallecimiento de un ser querido, por la pérdida de un trabajo importante. Entonces tenemos que aprender estas habilidades de distanciamiento en los eventos privados y propiciar la clarificación de estas direcciones importantes, ¿no? En nuestra vida. Sobre todo creo que algo que haríamos bien en hacer hincapié es que muchas veces algunas adicciones se desarrollan gracias a que son conductas de riesgo. Conductas de riesgo en el sentido de que me generan como cierta adrenalina, que eso también es un neurotransmisor y que tiene que ver con la definición que dábamos al principio. Me generan la adrenalina para apaciguar eso que estoy viviendo. Vamos a ponerlo como en un ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del picante, porque también finalmente el picante puede generar, igual no es una adicción que nos pueda hacer mucho daño, pero finalmente es una adicción, ¿no? Que es, y pasa, ¿no? Pues antes yo comía, le ponía una cucharada de salsa a mis tacos y ahora pues les tengo que poner 2, 3 porque ya no me pica, ¿no? Entonces, sobre todo lo que pasa es que, al menos en el ejemplo del chile, del picante, es que algunas conductas o algunas sustancias que nos generan conductas de riesgo o nos ponen en peligro, lo que hace el cuerpo para contrarrestar esa situación es que genera oxitocina o dopamina para entonces yo contrarrestar el dolor que yo puedo estar sintiendo o ante esa conducta de riesgo.
Y entonces con la sensación que se queda el cuerpo es Mm. con esa sensación finalmente de placer o de satisfacción. Y entonces decimos, ah, bueno, pues el picante me gusta porque me dejó, o sea, sí me arde, sí me enchilo, pero me deja una satisfacción agradable. Pero finalmente es la respuesta que da nuestro cuerpo ante eso que se considera como peligroso para nosotros o nosotros. Y eso puede pasar también incluso con autolesiones, que en algún momento tenemos un webinar que hablamos al respecto, con los tatuajes, con conductas, por ejemplo, que tienen que ver con de riesgo, que me comentaba Monse hace rato, ¿no? Tener conductas de riesgo al tener relaciones sexuales, a alguna sustancia, etcétera. Entonces, que a veces puede ser como muy delgada la línea entre que esto me hace sentir bien y me desestresa y convertirse en algo que yo no puedo vivir literalmente si yo no tengo esa conducta o si yo no consumo esa sustancia o cualquier otra situación. Entonces, creo que es la forma más fácil o que nos podría servir para identificar de manera más rápida esa situación o si hay alguna adicción presente es cuando hay algo en mi entorno, hay alguna actividad dentro de mis hábitos, dentro de mi cotidianidad, que comienza a volverse indispensable y que finalmente no es una necesidad, pero se comienza a volver indispensable al grado de decir, yo no puedo continuar mi día si no hago o consumo esto, es cuando tenemos que empezarnos a voltear a nuestro entorno, hacia nosotros mismos, como hablábamos hace un rato, y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué otra cosa me está faltando para yo llenar finalmente como ese vacío de alguna manera con esto? Porque incluso puede haber adicciones y me parece que a todos y todas nos ha tocado en consulta la dependencia emocional. Y a veces dejar relaciones también es muy difícil porque la recompensa que yo tengo de una relación, a pesar de que sea muy problemática, sea alguna ganancia secundaria, si me deja cierta satisfacción en algún sentido, es suficiente para yo mantenerme ahí y que me sea muy difícil la abstinencia, ¿no? Y que a la mera hora yo dejar esa relación me sea más difícil que mantenerla a pesar de que lo que me está brindando sea un poquito de satisfacción en contraste con todo lo demás. Y lo mismo podríamos aplicar para el juego, para el internet, que es lo que hablaba también Monse hace rato, para el alcohol, para la nicotina o cualquier otra sustancia. Entonces es muy importante que observemos también que las adicciones, vaya, finalmente lo hemos estado resumiendo como a conductas, a ingestión de alguna situación, pero también tiene que ver a cuestión relacional y que tiene que ver también con lo que hablamos al principio de cómo es que se da y por qué se puede también ser dependiente, no solo a una conducta. Ok, bien. Y de igual forma, ¿no? Creo que, no sé qué les parece, pero en la actualidad se habla un poco más de este término, o se escucha más el término de adicción, de las múltiples formas y de todo lo que hemos platicado, porque al final de cuentas ha habido cambios. Si hablamos de una adicción hace, no sé, 50 años a lo que es actualmente, pues tan solo lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Hace 50 años, pues este alcance o este acceso al internet, a los dispositivos, etcétera, pues no era como tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, podemos destacar tres aspectos, quizá, que son aquellos que han permitido que sea un poco más frecuente que la presencia de adicciones de cualquier modalidad, por así decirlo, ¿no? Destacando justo y retomando parte de lo que decía Mari acerca de este sistema como de cierta forma de gratificación, ¿no? Está relacionado de cierta manera como a pues sí, a este individualismo de cierto modo del cual hemos observado y del cual hemos platicado durante episodios previos, ¿no? Que al final de cuentas las personas buscan algo que les genere un bienestar, entre comillas bienestar, o que les genere una satisfacción o placer inmediato. ¿Qué es lo que hago? Bueno, independientemente de qué me puede generar, consumo la sustancia o hago la actividad y listo, ¿no? De igual forma, y retomando como este punto, también la disponibilidad y el acceso incluso que se tiene a diversas sustancias, por ejemplo, pues también permiten que sea un poco más sencillo que las personas puedan caer en adicciones. Pensando también, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la adicción a Internet o a las redes sociales, a final de cuentas, todos y todas tenemos o bueno, la gran mayoría tenemos acceso
o podemos emplear o utilizar alguno de estos dispositivos que, claro, va a facilitar, si, bueno, hablando justo de los factores que platicábamos previamente, va a facilitar la presencia de una posible adicción, ¿no? Y de igual forma, me parece que la cuestión cultural de cómo eran vistas ciertas conductas o ciertas actividades de forma previa o en tiempos pasados a la actualidad, también se ha distorsionado, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de un sentido más simbólico, claro, ha cambiado, ha evolucionado, se ha ido modificando y cosas que a lo mejor antes estaban súper mal vistas y estaban incluso prohibidas, ahorita ya son un poco más permitidas. Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando se dio como esta, entre comillas, revolución o esta comercialización un poco más sencilla del alcohol. Claro, previo a ello, todas las personas lo veían como una cosa súper mal, o sea, súper penada, prácticamente tabú, y en la actualidad, pues es algo que está un poco más normalizado, ¿no? Sí, yo creo que Ari, como tú lo mencionas, tenemos estos factores familiares o comunitarios, de los cuales tal vez no habíamos hablado, o escolares o individuales, que están presentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener procesos de cambio en estas conductas, ¿no? Aquí hay que saber que nosotros vamos a estar basados en distintos modelos. Tenemos desde la terapia basada en acciones, desde el modelo transteórico, desde intervenciones que van con la familia. Tenemos también una serie de intervenciones que nos van a estar llevando a través de estos procesos, ¿no? De identificación, de ser conscientes, de contemplar, de preparar, de llevar acciones y el mantenimiento de estas conductas, ¿no? Porque a lo largo de estas etapas de cambio nos vamos a encontrar en que el procedimiento, como decíamos, es uno de los que más tiene tendencias a las recaídas, ¿no? Ya que aquí hay variables muy importantes en las cuales nos tendremos que centrar en el tratamiento de estos estadios, que es justamente desde la terapia motivacional, ¿no? En este modelo podemos tener mucha evidencia empírica que nos lleva a saber que la motivación pues intrínseca nos va a dar pues una serie de opciones de volver a este bien inmediato, ¿no? Entonces tendríamos que generar habilidades de afrontamiento para la prevención de caídas, para el manejo de contingencias, ya que en la vida de todos va a haber una serie de contingencias de forma pues espontánea o comunitarias de nuevo que se van a estar presentando, ¿no? Entonces podemos de nuevo ver modelos de terapia cognitiva, que son modelos multicomponentes. Hay algunos formatos que son desde lo individual, desde lo grupal. Es muy importante que en todos estos lados, ahora que está de moda, ver algunos TikToks o videos desde estos centros de rehabilitación comunitarios, que estemos conscientes de cosas muy importantes, ¿no? La duración del tratamiento, la duración de estos efectos y la aplicación de estos mismos tratamientos combinados, ¿no? Muchas veces hay gente que se ha acercado y es como de, ustedes ofrecen la oportunidad de anexar a pacientes y es como, no, nosotros no nos dedicamos de esta forma, la forma de evaluar es un poco distinta, ¿no? En este sentido, lo importante es que todas esas conductas no tienen que provenir desde el odio, desde conductas aversivas que simulen el dejar estas sustancias, porque hacemos daño a esas poblaciones especiales, ¿no? Que pueden ser adolescentes, que pueden ser familias que están centradas en este ámbito de adicciones, y entonces pues tendremos que generar entonces estrategias, como les he dicho, de multidimensionalidad para tener pues unas dimensiones correctas o de este soporte expresivo, ¿no? En las personas. Al saber que no todos y todas vamos a estar generalmente en un marco de rehabilitación similar, como lo hemos dicho, cada uno tiene algunas, o definir que este proceso de enseñanza se va a dirigir a estas áreas de funcionamiento, ¿no? Involucradas en el aprendizaje, en el funcionamiento cotidiano, en reforzar esas capacidades cognitivas deterioradas que los pacientes han perdido por el uso de estas técnicas, de funciones incluso físicas, ¿no? Porque puedo tener una adicción a videojuegos y a lo mejor perder condiciones físicas. Entonces tenemos que enseñar también estrategias de compensación. Esas atenciones pues van a ir generando una modificación, pero de nuevo
sin, como veíamos anteriormente, mencionábamos, ¿no? Sin arrebatar estos estímulos y por carácter eh, de querer ayudar, pues tenemos que valorar también estos mecanismos subyacentes, ¿no? Esto para resolver todos los problemas de una forma global, ya que la mejora en el funcionamiento de todos estos mecanismos, tanto biológicos, psicológicos y sociales, nos van a ayudar a generar estos resultados en la terapia, ¿no? Entonces tenemos que mencionar que este deterioro o este funcionamiento tiene que ver, como ya vimos, en la corteza prefrontal, en la adicción, en la parte emocional, en las comorbilidades con algunos trastornos. Y entonces tenemos que llevar a esas intervenciones biopsicosociales de forma neurocomportamentales. Entonces tenemos que tomar al día que el mejor de los síntomas será específico de cada uso de adicciones y para mejorar la eficacia de esas terapias, permitir a los pacientes superar estos obstáculos específicos que afectan su propio éxito de forma personal y a su propio ritmo. Entonces, también con todo lo que nos comenta David en qué tipos de tratamiento o terapia sea al respecto, pues igualmente ya los tenemos hartos, hartas, que repitamos constantemente que los tratamientos en este tipo de situaciones, sobre todo en las adicciones, pues tiene que ser con finalmente un especialista en el campo, no solo alguien con conocimiento en la salud mental, sino alguien que realmente haya tenido una especialidad, un aprendizaje más completo en cómo tratar esas situaciones de las adicciones, porque también lo mencionó, no me acuerdo si fue Ari o Monse, a lo largo del episodio, es que se puede dar de diferentes maneras la adicción, tiene un diferente origen, es finalmente una combinación de factores que estuvimos mencionando, entonces que por lo tanto el tratamiento también tiene que ser de esa manera y por tanto necesitamos a una persona, un profesional que sea experto o experta en esa situación. Entonces, yo sé que muchas veces puede ayudar y lo podemos tomar como motivación para decir, pues mi amigo, mi amistad salió de esta adicción de esta manera y que nos sirva, como acabo de decir, más como motivación que como un remedio casero de decir, ah, pues igual a mí también me sirve. O igual también a esta persona que yo sé que tiene una adicción le puede servir, sino ser muy conscientes que eso es algo que se trata pues, como una enfermedad, no vamos a dejar nuestra seguridad o la seguridad en que queremos, que sabemos que tiene o padece de alguna adicción en manos de cualquier persona. Entonces es muy importante que, vaya, hacemos mucho hincapié porque para poder tener una resolución de estas situaciones, para poder tener un tratamiento adecuado ante alguna adicción o ante cualquier otra enfermedad, pues efectivamente ir con alguien que sea especializado o especializada en esta situación. Entonces, pues, si ustedes conocen a alguien, les hace sentido lo que platicamos a lo largo de este episodio, pues que lo compartan, que se lo hagan llegar a esa persona que le pueda hacer sentido o que lo pueda ayudar para, pues, finalmente tomar una motivación para dar ese paso. Compártanlo. Recuerden que nos pueden contactar por redes sociales, tenemos Facebook, nos encuentran como Fogata Azul Psicología y Desarrollo, en Twitter e Instagram como Fogata-Azul. También tenemos TikTok, ahí estamos como Psicología-y-Desarrollo. Y también tenemos WhatsApp y correo electrónico 55 44 56 98 55 o correo fogatazulcontacto@gmail.com. Y recuerden que todos los episodios del podcast los pueden encontrar en la Spotify o Apple Music o cualquier aplicación de música y podcast de su preferencia y que también los pueden encontrar en nuestra página web, así como todos los blogs y entradas de artículos que tenemos, que también hay alguna información que les puede servir, en proyectofogatazul.wordpress.com y ahí también pueden contactarnos, también ver nuestro catálogo de cursos o de capacitaciones que también podemos ofrecerles. Entonces, cuídense mucho y bye.